31 cosas escalofriantes de Hassan y Sabbah, fundador de la secta de los asesinos. Así fue su muerte. En el Islam se dio un periodo de conflicto interno justo en la época en que contra Medio Oriente, con predominancia mayormente musulmana, se lanzaron las cruzadas. En teoría, quien gobernaba desde Asia Central hasta Jerusalén era el poderoso sultán Seleucida. No obstante, esos dominios experimentaron un terror psicológico en el que unos insurgentes, pertenecientes a una secta chiita, a la que se le denominó la Orden de los Asesinos, sembraron el pánico en la administración seleucida, suní. Altos funcionarios resultaron asesinados sin ninguna piedad por los integrantes de esta orden criminal, que no estaban de acuerdo con quien sucedía a Mahoma. El arma que empleaban era la daga, con la que asesinaban con una destreza que no daba tiempo a la víctima de defenderse. Era muy común que entre los siglos XI y XII muchos líderes políticos y militares de los turcos seleucidas se despertaran y hallaran en el suelo, muy cerca de su cama, una daga acompañada por una nota en la que les advertían que si no hacían lo que se les decía, terminarían clavándole en el pecho una daga. Incluso, sobraron las ocasiones en las que lo hacían sin advertencia. Y en todo esto había un hombre, Hassan y Sabbah, el fundador de esta secta que sembró el terror. Y hoy te traemos detalles sobre su vida y cómo creó la secta de los asesinos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Musulmanes chiitas y sunitas, origen del conflicto. Los chiitas y sunitas son dos facciones del Islam que comparten creencias espirituales y prácticas de tipo religiosas, pero que se separaron debido a conflictos de naturaleza política. Todo comenzó después de la muerte de Mahoma en el año 632, pues quien lo sucede es su consejero Abu Bakr, el primer califa y nuevo líder del islamismo. Sin embargo, esto originó una disputa por la sucesión que fue instigada por Alí y sus seguidores. Alí era primo de Mahoma, además de su yerno, ya que se casó con Fátima, la hija del profeta. Fue así como esta facción dio origen a la secta chiita, la cual proclama que solo los descendientes directos del profeta podían ser los líderes del Islam. Los sunitas, por su parte, defienden la idea de que el liderazgo del Islam es un derecho que puede y debe ganarse. Por lo menos en teoría el califa tenía el control del mundo musulmán y en consecuencia el líder religioso del Islam. Número 2. La tradición Twelver. Esta tradición es la base de la creencia de los chiitas y se les denomina Twelver en alusión a los 12 sucesores de Mahoma, de los cuales el último Muhammad ibn Hassan al-Mahdi está por regresar para convertirse en el salvador de la humanidad. Justo la tradición chiita fue la que adoptó Hassan, pero veamos detalles sobre la vida de este hombre que sembró el terror con su secta de asesinos. Número 3. Su nacimiento. No hay certeza sobre su infancia y juventud, pues mucha de la información se extravió después de que los mongoles tomaran Alamut, la principal fortaleza de Hassan, y terminara en llamas. Los datos que se tienen es gracias a una biografía que fue recuperada de las llamas. Al parecer, Hassan y Sabbah nació en Qom, Persia, actual Irán, a mediados del siglo XI. Justamente Qom fue el hogar de una gran comunidad chiita. De hecho, la ciudad es considerada uno de los lugares sagrados del Islam chiita, además de haber sido en Persia el centro principal de erudición musulmana. El padre de Hassan originalmente era yemení, formaba parte de la tradición 12 del Islam chiita y se estableció en Qom, después de haber dejado el Sawad de Kufa, ubicado en lo que actualmente es Irak. Número 4. La familia de Hassan se mudó a Rai. Luego del nacimiento de Hassan, la familia Sabbah decidió establecerse en Rai. Justo en este lugar, recibió su primera formación religiosa, obviamente, de acuerdo con las creencias de su progenitor. Rai era el centro de los ismaelitas, que es otra corriente chiita, la segunda más grande, de hecho, cuyo nombre se debe a la lealtad que ha inspirado en ellos Ismael, el hijo mayor de Imam Jafar, como Sadiq. Lo que diferenciaba a los ismaelitas de otras corrientes chiitas es que tienen un imán hereditario vivo, y justo esta corriente sería la que, con el tiempo, adoptaría Hassan. Desde el siglo IX en Rai había una historia de pensamiento islámico radical, y uno de los maestros de este sitio fue Hamdan Karmat, quien fundó la secta karmatiana del ismaelismo. Algunos medios apuntan a la posibilidad de que Hassan haya decidido a los 7 años consagrarse a la teología, algo que en el mundo islámico estaba lejos de ser una actividad meramente contemplativa.
Puesto que el islamismo estaba dividido por conflictos políticos de carácter sangriento, Rai fue la ciudad en la que Hasán despertó un gran interés por las cuestiones metafísicas y, en principio, terminó apegándose al código de instrucción 12º. En casa, durante el día, se dedicaba al estudio de la filosofía, la astronomía, los idiomas, la quiromancia y las matemáticas, muy especialmente la geometría. Número 5. Hasán se convierte al ismailismo. Al inicio, Hasán asumió la corriente del Islam chií, que cifraba en 12 los imanes válidos, hasta que otra corriente se arraigara en Rai. Amir Sarrab y Abu Nas Sarraj fueron dos misioneros que introdujeron en Rai la doctrina ismailí, que a los 17 años abrazó Hasán, y con la que juró lealtad al califa fatimí, al-Mustansir, al imán ismailita de la época. La conversión de Hasán ocurrió después de haber sobrevivido a una enfermedad. En ese entonces, el territorio era gobernado por los fatimíes, los patronos del ismailismo, pero esta lealtad de Hasán era un acto de traición porque Qom formaba parte del imperio seleúcida. Número 6. La base del ismailismo. El ismailismo era rama minoritaria del Islam chií que logró arraigarse en Persia y que postulaba y defendía la idea de que después de Mahoma había 7 imanes o dirigentes espirituales que se consideraban sus sucesores. Luego de que falleció el séptimo de esos dirigentes, su hijo tuvo que esconderse con el propósito de huir de sus adversarios, razón por la que se le denominó Maktum, esto es, el oculto. A partir de ese momento, ese cargo podría asumirse desde las sombras, hasta que el Mesías de los ismailíes volviera y proclamase en el mundo el periodo de la justicia. Número 7. Hasán, de solo 17 años, impresionó al principal misionero de la región. Hasán tenía un compromiso austero y devoto, lo que hizo que se ganara una audiencia con Abdul Malik ibn Atash, el principal misionero de la región. Este quedó impresionado con el joven de 17 años, a quien no solo nombró misionero adjunto, sino que también le recomendó que continuara su preparación en el Cairo. Número 8. Un viaje de trayecto largo. De acuerdo con algunos historiadores, Hasán no comenzó de inmediato su viaje a Egipto, sino que más bien lo haría obligado por las circunstancias. Y es que después de su conversión, el joven acogió a algunas personas que hacían parte del califato fatimí. Esta información llegó a oídos de Nizam al-Mulk, el visir antifatimí y antichiita, lo que hizo que en 1076 Hasán dejara Rai para comenzar su viaje a El Cairo, donde llegó después de 2 años de recorrido. Y es que en el trayecto visitó lugares que no se contemplaban en el recorrido hacia el territorio egipcio. En algunos sitios fue instruido y en otros fue expulsado. A Egipto terminó llegando el 30 de agosto de 1078, procedente de Palestina. Número 9. Su choque con algunos líderes mientras estuvo en Egipto. Durante su permanencia en Egipto, algunas fuentes hablan de casi 3 años. Hasán tuvo conflictos con algunos de los líderes de la organización ismailita. Uno de ellos fue Afdal, quien era visir o primer ministro de la corte fatimí. Sobre la sucesión del imán era que giraba el conflicto, es decir, sobre quién debía ser el próximo líder. Resulta que Hasán brindaba su apoyo a al-Mustansir, el actual imán que había escogido como su sucesor a su hijo mayor, en tanto que Afdal estaba apoyado para que fuese el hijo menor de al-Mustansir, pues el hijo menor era su yerno. Número 10. La cuestión de la sucesión del imán derivó en una escisión dentro del ismailismo. El asunto de la sucesión provocó en el ismailismo una división. Además, la confrontación que Hasán mantenía con Afdal hizo que este primero lo encarcelara brevemente y luego lo exiliara, razón por la que en junio de 1081 Hasán regresó a Persia. No obstante, para cuando fue exiliado, ya estaba convertido en el daí más relevante dentro de la entonces naciente comunidad nizarí. Número 11. ¿Por qué se les denominó nizaríes? La respuesta está justamente en el apoyo que Hasán terminó dándole en la cuestión de la sucesión a Nizar. Así que por ese apoyo a Nizar, se les denominó nizaríes. Número 12. Se dedicó a su labor misionera cuando llegó a Persia. Después de que Hasán fue exiliado, tomó una embarcación que luego naufragó. Hasán logró ser rescatado y llevado a territorio sirio. Viajó por Alepo y Bagdad hasta que finalmente llegó a Isfahán. Se dedicó a viajar por Persia para cumplir con su labor misionera. Llegó incluso a orillas del mar Caspio, donde halló las montañas de Alborz, al norte de Persia, lugar en el que habitaba un pueblo que había puesto resistencia a los intentos de sumisión de árabes y turcos, y que se convirtió en un área de inclinación chiita. Pero en cuanto supo de la labor que Hasán estaba haciendo en este lugar, el visir Nizam al-Mulk envió a sus soldados para que lo capturasen.
No obstante, Hasán, al saber las pretensiones del visir, tomó la decisión de adentrarse mucho más en las montañas, donde prácticamente no se extendía su poder. Número 13. Hasán observa en Persia el descontento popular ante el gobierno de los sultanes seleúcidas. No pasó mucho tiempo para que Hasán se diera cuenta de que el gobierno de los sultanes seleúcidas provocaba un gran descontento popular en Persia. Los seleúcidas estaban enfrentados con el chiismo, obedecían al califa de Bagdad y todos hacían parte de la mayor corriente del Islam, el sunismo. El sultanato Malik Shah ocupaba el cargo desde 1072 y su apoyo era el poderoso e inteligente visir Nizam al-Mulk. Número 14. Hasán hace de la región de Dailam su fortaleza para convertirse en el señor de Alamut. Con los soldados de Nizam al-Mulk tras él, Hasán y Sabah estaba determinado a enfrentarse al califa de Bagdad, y debido al apoyo que daban al califato, también estaba decidido a enfrentarse a los selyúcidas. Para ello era preciso que se estableciera en área segura, y la región de Dailam cumplía con ese requisito, porque era uno de los lugares donde había descontento por el califa de Bagdad, además de que estaba localizado al sur del mar Caspio. En la región de Dailam se levantaba el castillo de Alamut, el cual Hasán halló en el año 1088. Justo sería la roca de Alamut, el primer refugio de los nizaríes, o asesinos, y su sitio de operaciones. Era la fortaleza ideal porque se ubicaba en la parte alta de la colina escarpada, y así podían tener mejor defensa ante las numerosas fuerzas selyúcidas. El valle tenía unos 50 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. Número 15. Una fortaleza inexpugnable. Para lograr sus propósitos, era necesario conseguir seguidores que lo ayudaran a atacar las grandes fuerzas de los selyúcidas. Así que Alamut debía ser habilitada por personas cuya base religiosa fuese ismailí, algo que consiguió gracias a su capacidad de envolver. Con tantos seguidores a la causa ismailí, Mahdi, que era el señor del castillo, terminó cediendo a las fuertes presiones y vendió su propiedad por 3.000 dinares de oro, esto según una versión. Otra versión apunta que gracias a la ayuda de sus conversos, Hasán se infiltró en el castillo y le dio al dueño un giro escrito que un terrateniente rico terminó pagándole a reconocer la firma de Hasán. Esto habría sido en septiembre del año 1090. Como fuere, Hasán construyó una serie de castillos alrededor del suyo con la intención de hacerlo inexpugnable y convertir aquel lugar en el corazón del estado que él creó. Número 16. Desde su fortaleza conseguía más seguidores. De acuerdo con las referencias, Hasán no salió más de aquella fortaleza, sino en 2 ocasiones. Sin embargo, pudo hacerse cargo de todo desde allí gracias a 2 tipos de emisarios. Uno de esos tipos eran los misioneros o daís, con quienes extendía su mensaje para conseguir más adeptos. El otro tipo de emisarios eran los asesinos o fedáis, quienes se encargaban de dar muerte a los enemigos de Hasán. Así también se libraban de un mal líder religioso o gobernante. Desde allí, los Dai partían por Persia y Siria para conseguir adeptos a favor del Ekaim al-Qiyama que los ismailíes esperaban. Es decir, el imán de la resurrección, quien vendría para dar inicio a un nuevo periodo de plenitud religiosa y también de justicia. Número 17. Asesinos disfrazados y dispuestos a morir. Quienes pertenecían a la secta fundada por Hasán y Sabah entrenaban mucho para ser eficientes en la misión de asesinar y sembrar el terror, a veces con la apariencia de monjes o mercaderes. Su fanatismo era tal que estaban dispuestos a asesinar porque lo concebían como una práctica lícita que iba en aras de un bien común y veían el asesinato como el camino para deshacerse de los tiranos y opresores. Cada integrante comenzaba su entrenamiento desde la infancia. Hay expertos que sugieren la posibilidad de que secuestraban a los niños para luego educarlos como asesinos y siempre aprendiendo diferentes lenguas. Sin embargo, debido al elevado fanatismo, otros sostienen que era más probable que las mismas familias entregaran a los pequeños para su entrenamiento. Una vez entrenados y conociendo el estilo de vida de sus víctimas tras infiltrarse de alguna manera entre los espacios de sus enemigos, procedían a concretar el asesinato. Número 18. Era una secta con una jerarquía. Los nizaríes formaron una hermandad secreta que, por su estricta organización jerárquica, se les comparaba con los templarios, y todos estaban dispuestos a atacar cuando Hasán lo ordenase. Eran expertos en estudiar los estilos de vida de sus víctimas. La división los colocaba entre los Dai o misioneros, los amigos o Rafik, los sirvientes o Lasik, y por último, los devotos o Fidai. Número 19. Recurrieron a sembrar el pánico para poder hacer frente a sus enemigos. El pánico fue una estrategia que usaron Hasán y sus seguidores, porque eran conscientes de que en cuanto a número tenían una gran desventaja ante el avasallante poderío militar seleúcida.
Número 20. Con el pánico que infundían lograban sus propósitos por medio de la amenaza. Hassan en algunas ocasiones amenazaba a sus víctimas dejándoles una daga, que era el arma con la que atacaban. En una ocasión, el sultán Selyúcida Sanjar despertó y observó que en el suelo había una daga clavada. Resulta que el sultán había emprendido una ofensiva en contra de Hassan y sus hombres. De inmediato, el sultán Selyúcida intuyó quiénes eran los autores y sintió miedo. No pasó mucho para que después recibiera una comunicación por parte de un líder del grupo de Hassan, a quien éste ordenó que le dijera: de no haber deseado yo el bien del sultán, la daga habría acabado enterrada en su pecho, en lugar de en el suelo. Así los asesinos lograron no solo que el sultán pusiera fin a la ofensiva, sino que también la paz se mantuvo entre ellos. En otra ocasión, unos decenios después, el gran caudillo musulmán Saladino experimentó el poder que tenían los nizaríes. Resulta que el sucesor de Hassan, Sinan, envió a un hombre para que le diera un mensaje al caudillo musulmán. Este estaba acompañado y el mensajero se opuso a darle el mensaje si no se quedaban a solas. Saladino ordenó que salieran los acompañantes, con la excepción de 2 de sus guardias, a quienes dijo que consideraba como sus hijos. El emisario entonces se dirigió a los 2 hombres y les preguntó si le obedecerían si les ordenase asesinar a su señor. Los 2 hombres respondieron que ordenara lo que quisiera, mientras desenchufaban sus espadas. El mensaje había quedado muy claro para Saladino, quien por algunos años dejó la ofensiva que tenía sobre la secta que fundó Hassan. Número 21. Los 2 elementos que se repetían en sus asesinatos. En la metodología que llevaban a cabo, los nizaríes repetían 2 elementos. Primero, para concretar el asesinato, utilizaban una daga que a veces podía estar envenenada. Lo otro es que jamás huían, al contrario, se quedaban a combatir hasta que los aniquilaran. Número 22. Los miembros de la secta de Hassan habrían estado bajo los efectos de alguna especie de droga. Existe el rumor de que para subyugar a sus soldados, un líder de la facción siria de los nizaríes, cuyo nombre era Rashid al-Din Sinan, empleaba cierto tipo de hierba que provocaba efectos psicotrópicos, algo que prohibía la ley islámica. Vale decir que esa posibilidad es descartada por algunos expertos, quienes expresan que eso podía hacerles perder la precisión al momento de atacar a sus víctimas. Número 23. La secta de Hassan daría origen al vocablo asesino. El vocablo asesino que hoy tanto usamos procede precisamente de esta secta que Hassan fundó dentro del chiismo islámico. Los demás grupos del Islam y otras sectas sintieron temor y desprecio por este grupo de los nizaríes. Por eso y para desacreditarlos, se comenzó a usar de forma despectiva los vocablos árabes hash shashin o hashin shija, que por mucho tiempo se les asoció con personas que estaban bajo efectos psicotrópicos tras haber consumido algún tipo de hierba. Los 2 términos aluden a una especie de bulo que empleaban otras facciones musulmanas para referirse a los miembros de esta secta fundada por Hassan, que asesinaban a personas que ocupaban cargos importantes, políticos de la época, líderes religiosos, etc. Con el tiempo se ha dicho que el vocablo hash shashin no se usaba para aludir a una persona que estuviera bajo los efectos de una hierba, sino que se refería a quienes vivieron desviados de la religión o que causaran problemas. El primero que usó el término habría sido el califa Fatimí al-Amir, y se fue extendiendo hasta que a comienzos del siglo XIII lo puso por escrito el abad Arnaldo de Lübeck. Cuando el término llegó a tierras europeas, fue sufriendo modificaciones debido a las adaptaciones idiomáticas. Así, en el francés derivó en assassin, en el inglés como assassins, en español como asesino, entre otros. Con el tiempo, el vocablo asesino se empezó a emplear para quien con saña y premeditación ocasionara a alguien la muerte, sin importar si ocupaba o no un cargo de importancia. Número 24. Algunas de las víctimas mortales de Hassan, incluidos sus hijos. La secta tenía una predilección particular. Por ejemplo, asesinaban mientras se realizaba el rezo el viernes en la mezquita. Así asesinaron al gobernador de Homs en Mabdud. Asimismo, varios príncipes de las cruzadas se convirtieron en blanco de la orden de asesinos. En 1152, el conde Raimundo II de Trípoli se convirtió en la primera víctima cristiana, también en Trípoli, pero en 1192, 2 hombres vestidos de monjes asesinaron al conde Conrado de Montferrato. Debido a su grado de severidad, Hassan ordenó la muerte de sus hijos. Primero la de su hijo mayor, Ustad Husayn. Esta muerte se produjo por una falsa acusación, pues se dijo que Ustad habría ordenado por su voluntad la muerte de un daí. Cuando se descubrió que era falso, Hassan ordenó la muerte del acusador. A su otro hijo lo asesinó por haberse emborrachado, algo prohibido por el Hassan. La verdad es que estos crueles asesinatos de sus propios hijos dejaban en evidencia que él no exigía nada que no pudiese dar.
Número 25. El movimiento religioso con fama de homicidas implacables sembró el terror por más de un siglo. Desde el siglo XI hasta el siglo XIII, Hasán arraigó en Persia un movimiento religioso cuyo propósito era gobernar al mundo islámico, sembrando el terror tras cometer varios crímenes, por los cuales se les concibió como homicidas implacables. Hassan y Sabah logró en sus seguidores tal grado de seducción que él fue el primero de una serie de hombres que, por más de un siglo, dirigía todo desde Alamut. Número 26. La secta de Hassan es considerada la precursora del pánico moderno. Aunque los hombres de Hassan no conformaron el primer grupo que asesinó a mansalva, sí fueron los primeros que lo hicieron de forma planificada y que aterrorizaron de una manera tan calculadora. Por eso muchos lo catalogan como la secta precursora del terror que infunden los grupos asesinos más modernos, pues decenas de dignatarios musulmanes y cruzados encontraron la muerte por las dagas que les clavaron estos asesinos, con lo cual lograron aterrorizar a los gobernantes de Oriente Próximo. Igualmente, esta secta fue la primera que usó el asesinato, no solo para su supervivencia, sino también para su propia expansión. De hecho, tras los sucesos ocurridos en Nueva York en 2001, la figura de Hassan se convirtió en metáfora de Osama Bin Laden. Número 27. La leyenda de los asesinos y el viejo de la montaña. Las primeras referencias escritas acerca de la secta de los asesinos se le atribuyen a Guillermo de Tiro, un sacerdote e historiador francés que habitó en Siria. Este historiador asentó lo siguiente a comienzos de la década de 1180. En la provincia de Tiro, en cierto pueblo que tiene 10 castillos y tierras circundantes, y muchas veces hemos oído que hay 70,000 de ellos o más. Tanto nosotros como los sarracenos los llamamos asesinos, pero no sé de dónde viene el nombre. Las crónicas europeas que aludían a esta secta mencionaban que los asesinos tenían a un líder a quien obedecían ciegamente. A ese hombre lo llegaron a llamar en Occidente el viejo de la montaña. Fue en 1298 que los europeos pudieron tener más datos acerca de esta orden criminal, justo hasta que Rustichello de Pisa hizo público su libro Los viajes de Marco Polo. Y es que Marco Polo detalló una tierra cuyo nombre era Mulehet, y en la que habitaba un viejo en la montaña, quien había construido el jardín más grande y hermoso de todo el mundo. Aunque muchos catalogan estas historias de Marco Polo como mitos o calumnias emitidas por los enemigos de los nizaríes, otro de los primeros occidentales que escribió sobre el viejo de la montaña fue Benjamín de Tudela, un viajero judío de origen español. También se escribió un informe sobre la visita que a la región hizo el emperador Federico I Barbarroja. Dicho informe fue redactado por Brocardo, el emisario del monarca, quien manifestó en el escrito que había unos asesinos que habitaban en una montaña inquebrantable y que vivían sin ley. Número 28. Un viejo con una capacidad para hechizar, una historia entre mitos y leyendas. La historia de Hassan y sus asesinos está envuelta en mitos. Según el relato de Marco Polo, en ese precioso jardín solo residían quienes habían sido admitidos por ese viejo, a quienes él convertía en asesinos. El viejo drogaba a los asesinos, hacía que se despertaran en el jardín, un lugar lleno de placeres al que les hacía ver como una visión del cielo y al que solo podían regresar si cumplían con lo que se les pedía. Los asesinos añoraban volver a aquel jardín. Era así como el viejo los manipulaba para convertirlos en asesinos. Solo la muerte como mártir, por su causa, les garantizaba volver a ese sitio tan paradisiaco. Número 29. Hassan aterrorizaba tanto que los gobernantes le pagaban un tributo. Según lo relatado por el mismo Marco Polo, fue tanto el terror psicológico que sembró Hassan que los gobernantes asiáticos, a cambio de salvar su vida, le pagaban un tributo regular. Número 30. Muerte de Hassan y su sucesor. Tras padecer una enfermedad, Hassan falleció en el año 1124, no sin antes expresar que Busurk Ummid, uno de sus discípulos, sería su sucesor, el responsable de lograr la conversión de los musulmanes al credo nizarí. Número 31. La fortaleza fue sitiada, según Marco Polo. Alamut había sido el blanco de muchos asedios por parte de los sultanes y otros líderes. Muchos de esos ataques no lograron su propósito debido a infiltrados en la administración aparentemente sunita selyúcida. En 1109, el sultán Tapar organizó un asedio al que los nizaríes resistieron. Marco Polo mencionó cómo, ya cansado de ese pavor que causaban estos asesinos, Alahu, el señor de los tártaros, sitió en el siglo XIII, específicamente en 1256, la fortaleza del Viejo de las Montañas, por el lapso de 3 años. Alahu, según el relato del viajero veneciano, terminó por matar de hambre tanto al Viejo de las Montañas, uno de los sucesores de Hassan, como a sus seguidores. Los mongoles terminaron así con su santuario.
Al fundar su secta, Hassan creó un modelo de asesinato cuidadosamente planificado y ejecutado por gente que prácticamente mata para luego morir. Hizo todo por lograr la desocupación de los selyúcidas de su tierra. Su ejemplo lo han seguido otras sectas que con el uso de la tecnología siembran el terror en varias partes del planeta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estas 31 cosas escalofriantes de Hassan Issabah, fundador de la secta de los asesinos. Así fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.